¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Haití al borde de la hambruna tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry, con otro notable invitado, Eddie Muñoz, abogado directamente desde Santo Domingo. Eddie Muñoz, una cálida bienvenida al programa. Bien, gracias, Jorge. Un placer que me haya invitado a compartir en tan digno programa. Gracias por aceptar la invitación. Eddie, háblanos de qué pasa en Haití, qué es lo que se puede esperar tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Jorge, la situación de los hermanos haitianos que comparten la isla de Santo Domingo con nosotros es mucho más compleja que la que puedan estar ofreciendo los medios de comunicación, sobre todo las cadenas que responden a intereses transnacionales. Recuérdense que desde el derrocamiento del expresidente Jean Bertrand Aristide, Haití ha venido atravesando una situación sumamente compleja, sumamente difícil, porque la oligarquía de Haití, conjuntamente con la grande potencia, lo único que han hecho es enriquecerse de esa empobrecida nación, la más pobre que tenemos, valga la redundancia, en todo nuestro continente. Hoy nosotros vemos con mucha preocupación, después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que no fue al azar, es un asunto que nosotros entendemos fue bien organizado, orquestado e incluso desde fuera de Haití. Las bandas hoy en día son las que controlan a esa hermana nación. Ahora bien, Jorge, y todo aquel que tiene la oportunidad de escuchar este prestigioso y ver este prestigioso programa. La situación de Haití no se soluciona enviando militares. Haití no necesita fusiles. Haití no necesita balas. Haití necesita un plan macro que venga a solucionar la situación económica, la situación social y la desigualdad que por año han sometido las grandes naciones, sobre todo Estados Unidos, Francia y Canadá, a este país que hoy prácticamente lo tienen sumergido al borde de una guerra civil, porque lamentablemente mientras se reúnen, y para nosotros una sorpresa, el presidente Ariel Henry va a Kenia específicamente a firmar un acuerdo para que lleguen militares. Y yo pregunto, Jorge, y a la audiencia de Telesur, ¿podrá una comisión de pacificación solucionar la grave situación que viven los haitianos, donde no hay que comer, donde no tienen agua de beber, donde hoy los niños, sobre todo de Puerto Príncipe, la capital de esa nación, no están recibiendo docencia? Nosotros entendemos que eso no se soluciona con militares ni con balas. Y por eso, en algunos medios de comunicación que es estado como invitado, es planteado que la solución de Haití debe venir acompañada de, primero,
solucionar el hambre, la miseria, la desigualdad, la falta de educación y de trabajo que tiene ese hermano pueblo. Y Déjame por interrumpir, ello, sí, déjame interrumpirte con un dato que justamente confirma lo que estás diciendo, porque justamente en estos días la Agencia de Naciones Unidas sobre los Alimentos hizo una advertencia que hay un problema más que serio de alimentación en Haití. 4 millones de haitianos con carencias importantísimas en materia de alimentación y 1 millón a punto de entrar en hambruna, un problema serio. problema serio. Entonces, Jorge, eso no lo va a solucionar una fuerza de Kenia con fusiles y con balas. O vamos a invadir Haití para confrontar mediante la fuerza a las bandas que hoy dominan esa nación sin previo presentar un plan que venga a solucionar esa hambre que tienen los haitianos porque no hay con qué comer. Pero además vamos a traer una fuerza de Kenia a morir enfrentando a BBQ y a las demás bandas que hoy dirigen esa nación, porque no hay en estos momentos una autoridad con la que se pueda dialogar. No existe esa autoridad, aunque sí debo decir, Jorge, y a todos los amigos y amigas de Telesur, que en Haití hay grupos, hay instituciones y partidos que tienen propuesta de nación. Ahora bien, pero esa propuesta de nación parece ser que no le interesa a la ONU, no le interesa a la grande potencia, porque hay gente, sobre todo la oligarquía extranjera y haitiana, que parece ser que se benefician del caos que hoy reina en con nuestros vecinos, nuestros hermanos, que tendremos que lidiar por siempre. Y la República Dominicana, en medio de esta situación, también está corriendo un grave peligro, porque en medio de una situación de un conflicto bélico a mayor escala que se presente en Haití, ¿para dónde tendrán que coger nuestros hermanos? Es precisamente para la República Dominicana. Tú sabes, Eddie, que he tenido oportunidad de estar varias veces en Haití. Estuve, por ejemplo, cuando pusieron de vuelta en el poder a Jean-Bertrand Aristide. He estado también cuando estaban los cascos azules que se fueron en el 2017. Estuve en Gonaïves, en Cap-Haïtien, en Puerto Príncipe, en el barrio más pobre de Puerto Príncipe, que es Cité Soleil. O sea, tuve oportunidad de hablar con los haitianos, pero dos anécdotas que quiero compartir contigo y con la audiencia que puede ser un tanto, entre comillas, sorprendente, fue que cuando estuve conversando con gente de los cascos azules de Naciones Unidas que supuestamente estaban en Haití, que entre paréntesis contagiaron de cólera y muerte a muchos haitianos, me confesaron que la misión principal que tenían, que no la podían decir, no era la paz en Haití, era asegurar la seguridad que en caso de una situación como la actual, los representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales pudieran salir rápidamente a la República Dominicana sin arriesgar sus vidas. Es decir, estaban eso como misión número uno. Y los medios hegemónicos a los cuales tú hacías referencia hace un minuto, lo que estaban diciendo en estos últimos días como noticia del Haití era de que sus cuerpos diplomáticos, sus representantes diplomáticos ya se habían salido, ya se habían ido del país. O sea, no hablaban nada de la hambruna, no hablaban nada del caos, no hablaban nada de la pobreza. Lo que hablaban era, sus diplomáticos ya se fueron de este caos. ¿Te sorprende algo de lo que te cuento? Eso
es prácticamente lo que estoy planteando. Las grandes naciones, incluso la misión de los cascos azules, lo único que hicieron fue, y todo el mundo, y está documentado, traer enfermedad, violar e incluso a mujeres, a niñas. Lo único que garantizaban eran los intereses de los grandes emporios y de las grandes personalidades, que no le importa el sufrimiento ni el hambre que se habla en Haití. ¿Por qué antes de plantear la solución mediante envío de una fuerza supuestamente de pacificación, que no es cierto que lo va a pacificar, no hablan de que lamentablemente hoy día, donde buscan qué comer esos haitianos, y en caso de que lo encuentren, no pueden comprarlo, porque la República, la Haití, está sumergido y está bajo el control total de un grupo que nosotros no sabemos cómo llamarle, si ciertamente pandilleros, si son bandas, si son grupos terroristas, pero lo que yo puedo decir, Jorge, que los terroristas más grandes son aquellos que han saqueado el pueblo haitiano, y hoy, en medio de esta situación, no le importa el hambre, tal y como usted planteaba, sino garantizar los intereses de su personal diplomático o que está realizando alguna función en Haití, y no ver cómo nosotros, como vecinos, estamos viendo que los haitianos, oye, escuche esto, y ustedes, la patria grande, la patria de Bolívar, los haitianos están haciendo tortilla, como le llamaríamos en República Dominicana, de tierra, de barro, para poder comer. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué la Unión Europea, por qué Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, son tan diligentes para actuar en el caso Ucrania, Rusia? ¿Por qué no actúan cuando se trata de ciudades y pueblo empobrecido por, por los jerarcas que siempre llevan a las naciones a convertirla en lo que hoy nosotros podemos decir una media isla, que lamentablemente, si no está siendo sometida a un genocidio por las balas, que también le está por una parte, pero sí puedo asegurar que hay un genocidio de hambre, de miseria contra los hermanos haitianos, Jorge. Eddie, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eddie Muñoz directamente desde Santo Domingo sobre la situación en Haití tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Eddie Muñoz directamente desde Santo Domingo sobre Haití tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry.
Estábamos hablando, Eddie, sobre la situación dentro de Haití. Tuve oportunidad también de entrevistar, en que ha publicado libros sobre esto, nada menos que Ricardo Seintefus, que fue un enviado del secretario general de la OEA cuando era José Miguel Insulza a Haití. Estuvo viviendo allí y estas organizaciones que le llaman ONG o ONG en español, él decía, la frase de Saint-Efus es, el país se llama Haití, no Haitong, diciendo de que buena parte de este país estaba en manos de estas organizaciones, que las ayudas que se envían desde el exterior terminan en manos de estas organizaciones y que no, entre comillas, permean o gotean para que se estructure, para que se desarrolle, para que se fortalezca el gobierno local, y que en definitiva él lo que había denunciado era la corrupción. Como denunció la corrupción, inmediatamente lo destituyeron de la OEA. ¿Hay corrupción adentro de Haití? Mira, Jorge, la corrupción en Haití ha llegado al extremo y yo quiero que si esto no es corrupción, que alguien me diga o me explique a qué se le puede llamar. Las bandas que operan en Haití tienen armamento de última generación, producida específicamente en Estados Unidos. E incluso una entidad religiosa se prestó para que desde Miami le enviaran como una supuesta ayuda los cargamentos de fusiles para armar a quienes hoy dirigen la nación. La corrupción ha llegado a un extremo tal que nosotros nos preguntamos, ¿esa banda quién la opera? ¿Quién la ha armado? ¿Han sido perseguidos o fusilados, asesinados la élite que existe en Haití? No. Quienes han sido atropellados y maltratados es el pueblo llano, humilde de la población haitiana. Los intocables que existen en Haití y que lamentablemente tienen ramificación e incluso hasta en nuestro país, porque aquí hay también empresarios que se han beneficiado y se benefician de la desgracia que hoy está viviendo esa empobrecida nación. La corrupción ha llegado al más alto nivel en Haití, fruto de que, recuérdese, que a partir de la tragedia, repito, de Jean Bertrand Aristide, por la relación que mantuvo o mantenía con el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, es que lo derrocan, porque a la élite no le interesa que en Haití llegue un gobierno o una entidad que se alinee con los sectores de avanzada y progresista de nuestra América. Por ende, e incluso me sorprendí porque yo he estado planteando que las entidades regionales, UNASUR, el CARICOM, la CELAT y otras entidades que agrupan los gobiernos de la región, sean los que traten de buscar una solución a nuestro hermano país, en contra de la grande potencia. Pero vi que la reunión del CARICOM se planteó por parte de Estados Unidos una ayuda de 300 millones de dólares,
pero no se especificó claramente a quién va a beneficiar esos 300 millones de dólares, Jorge. Y allí déjame también hacer una aclaración. Si tú vives en Estados Unidos y sos un político, quieres proponer una ayuda y de pasar de 200 a 300 millones, tienes que ir al Congreso. El Congreso tiene un ritmo de aprobación. O sea, tú no dices que te comprometes a enviar 200 o 300 millones de dólares y a la mañana siguiente aparece el dinero. No, este es un trámite largo. Por otro lado, de los 100 millones iniciales que se había comprometido Estados Unidos a enviar a Haití, hasta el momento se han enviado 11 millones. O sea que aquí las cifras suenan bien, pero la realidad es otra. Pero yo me pregunto, Jorge, ¿está establecido hacia dónde va ese dinero? ¿Va a solucionar el problema en principio, que es lo fundamental, el hambre que está padeciendo el hermano país de Haití? Y luego el sistema educativo, el sistema sanitario, porque prácticamente la institucionalidad del país en este momento, Jorge, porque no hay un interlocutor con quien podamos conversar y hablar en Haití. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a pacificar Haití? Con las bandas. Porque recuérdense que hace en la semana recién finalizada, el jefe de la pandilla BBQ plantea que en Haití se produciría un genocidio de llegar las fuerzas militares a Haití y de no dimitir el que hoy funge como primer ministro. Entonces, hay que aclararle no solamente a Haití, sino a todos los latinos que estamos preocupados por esa situación, cuál es el plan para buscar una solución que vaya a solucionar de una vez y por todas la situación que hoy atraviesan nuestros hermanos y queridos haitianos, que hay, repito, solo se habla de las bandas de Haití en Haití, pero en esa nación hay diversas organizaciones sociales populares que tienen propuestas de gobierno, pero no son escuchadas. Sí, no te decía un poco para redondear, Eddie, donde estamos de acuerdo a lo que se informa una reunión de todos los países regionales del Caribe, el CARICOM. Allí se reúnen justamente los dirigentes y ahí están representantes también de Estados Unidos y Canadá. Se dice al mismo tiempo que se anuncia la renuncia de Ariel Henry, que se va a formar una especie de grupo de consenso, de unidad, de dirección. Ese grupo todavía no se ha formado y no se ha definido. Por el otro lado, estamos hablando que Kenia ha dicho: nosotros estaríamos dispuestos a enviar 1000 policías bien especializados en este tema, pero no lo vamos a hacer hasta que no se forme el nuevo grupo de dirección. Entonces, a esta altura no hay ni grupo de dirección desde el punto de vista político que tome el reemplazo de Ariel Henry, ni un nuevo grupo de refuerzo de la policía. Entonces, hoy por hoy y a esta hora está absolutamente el país a la deriva. Perfecto. Lo primero es que antes de que llegue esa fuerza, hay que reorganizar a las entidades que ciertamente están buscando una solución verdadera en Haití, que la hay, Jorge, la hay. Hay muchas entidades sociales, repito, hay grupos de progresistas, de avanzada, que tienen propuestas de solución. Y antes, real y efectivamente, de que llegue una fuerza militar, debe existir en Haití una especie
de consejo, eso es llamado de consejo, que habrá que ver cómo tienen planificado la grande potencia, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, cómo tienen contemplado formar ese consejo. Porque incluso recuerda que ha circulado que los grupos pandilleros han dicho que ellos deben estar dentro de ese consejo que se formaría. Entonces, todavía no vemos al final de luz, al final del túnel, una luz que vaya a buscar una solución al gravísimo problema, a la hambruna, a la miseria, a la desnutrición y al genocidio de hambre que se está cometiendo contra el pueblo haitiano. Eddie Muñoz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge, el placer es mío y lo sigo desde que estaba en CNN. Tiene en Santo Domingo un gran público y para mí es un honor. Muchísimas gracias, Eddie.